Muy buenas tardes, tengan todos una vez más. Es un placer estar con ustedes. Una vez más en este tema tan maravilloso sobre la oración, Aleluya. el cual nos estará acompañando nuestra hermana Yasmín Romero. Yasmín Romero, Dios les bendiga. nuestra hermana Odilia Iglesias. Dios les guarde. Es un placer para nosotros ver nuevamente aquí acompañándonos a nuestra hermana Yasmín Romero. Gracias. Y Su servidor. su servidor, Hernán Luis Julio Romero. En esta tarde tenemos un tema, ya está anunciado, y vamos a hablar de los elementos necesarios para una oración hecha a Dios. Digo a Dios porque se ora a muchas deidades. Nosotros le oramos al Dios verdadero. Y vamos a hablar especialmente de orarle al Dios verdadero. ¿Sí? Así es. Y sin antemano, pues tenemos la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agradado a Dios con qué? Con la fe. Con la fe. Pero Sí. sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Tremendo texto. Galardonador de los que Le buscan. buscan. O sea, el galardón es que Dios premia. Amén. Premia Así a es, quienes la le creen, premiación. a quienes confían en Él. Entonces, a manera de introducción, podríamos decir ahí, hermano Dilia, Dice que cada acción de nuestra vida es muy importante ante Dios, ya que Él mira nuestra actitud cuando nos acercamos a Él. Pues Él le dijo a Samuel que no mirara a su parecer, al parecer de las personas, sino el corazón. Por eso, de acuerdo a nuestra actitud, es necesario considerar esas actitudes, llamémoslas elementos necesarios de la oración. sí. Ve lo que le dijo Dios a Samuel. Es nuestra actitud. Mira, no mires su parecer, no mires por fuera. Así es. Tú miras Eso lo es que ven tus ojos, lo que pero Él yo desecha. miro El corazón. el corazón. O sea, en otras palabras, la actitud interior de cada persona. Así es. Eso es algo muy interesante. Entonces decíamos acá, Cuando hablamos de estos elementos, podríamos decir que son elementos esenciales para orar a Dios. ¿sí? Todos sabemos el significado de la palabra elemento, por cuanto estamos desarrollando cuáles son los elementos necesarios para una oración hecha Ya a sabemos Dios. que un elemento es lo que hace parte de un conjunto, Sí, de una señor. cosa. En este Exacto. caso, Una pieza, correcto. una parte integral de una cosa, algo que hace parte de una cosa. De un conjunto. ¿verdad que Así sí? es. Entonces, elemento es un, bueno, ya lo definimos. Entonces, podríamos decir que en primer lugar, el primer elemento necesario para una oración hecha a Dios es la fe. La fe. La fe. Así O sea, es. si no hay fe, no ores a Dios porque no hay respuesta. Nada. Así de sencillo. Así. ¿Por qué? Porque es que el texto lo dice claro. Pero sin fe es imposible. Agradar a Dios. Mire, la palabra imposible que es que si Dios dice que es imposible, Totalmente. es que Agradar a Dios. ahora, es imposible. dice que para Dios no hay nada imposible, pero Ajá. aquí dice, pero sin fe es imposible. Agradarle a Él. Agradarle. Entonces, esto está claro, que una oración hecha a Dios sin fe no va a funcionar, no va a haber respuesta. Podríamos decir que la fe es la parte, la materia prima para obtener una respuesta de Dios ante una Ya que oración. nosotros como cristianos debemos movernos en fe. Fe. Nosotros no andamos por vista,
Sino Es por que fe. nosotros tenemos es que creer para poder ver esas bendiciones, ver ese milagro. Y es que a Dios no lo vemos, lo sentimos. Y por eso andamos en fe, no vivimos Sí. Y dijiste, según la carne. y dijiste algo muy interesante. Y es que yo primero tengo que creer para ver Para lo que Dios me ha poder ver. prometido. Amén. Así es. Así tan sencillo. Yo primero Sí. tengo que Él es el creer Dios. para ver la respuesta. Creer para ver lo que Dios me ha prometido. Así es. Creer para creer Concretar lo lo que que Él me ha voy a dicho. recibir que he pedido en la oración. Así es. Eso está claro. Entonces decía que nadie, Nadie puede recibir un milagro de Dios si no le cree a Dios. Esto lo dice el versículo 6, el cual hablamos en Hebreos 6. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y que es galardonador de los que le buscan. o sea, si yo busco a Dios, debo tener fe. Claro. ¿Verdad que sí? Esto es tremendo. Señor. Esto es tremendo. Entonces podríamos decir que La fe es esencial para agradar a Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice usted, hermana Yasmin? Totalmente imposible. Y es que Dios va en contra, bueno, digamos, no en contra, supera todos los paradigmas, supera toda la naturaleza humana, la ciencia, la filosofía, todo. Así como yo le digo, por ejemplo, a mi hija, mira que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero si Dios le dice al ser humano, Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, está Así yendo es. en contra de esa regla de la matemática. de las leyes de la naturaleza. Dice, Así exactamente. Entonces decíamos que la fe es esencial para agradar a Dios. Así es. Si no hay fe, es imposible agradarle. Agradar a Dios. Ahora, ¿cómo puede Dios responder una oración sin en fe desagrado? Para no hay nada. respuesta. Eso está claro. No se Una consigue oración nada. que Dios no te ha agradado a responderle es como si su hijo le pidiera a usted algo que usted sabe que si se lo da, le va a hacer daño. Totalmente. Entonces Dios sabe, Podríamos decir entonces que Dios galardona es la fe, es la fe. con la que esa actitud de fe con la cual nos acercamos Nos a Él. acercamos a Él. Teniendo en cuenta que hablábamos en la oración antepasada, porque a veces pensamos, no, que yo tengo que ser El super santo. una santidad, una no sé qué cosa y tal. Todo eso es necesario, yo no te estoy diciendo que no debe serlo, pero es que en la oración se mueve la soberanía de Dios. La mujer sirofenicia no era cristiana y ella respondió. Así es. Exacto. Ya. Vimos otro ejemplo la semana pasada, fue la mujer sirofenicia. Vimos a la mujer del flujo de A sangre. la mujer de Bruno de Sí, Sangre. señor. Dios Jairo. respondió. Bueno, Jairo era judío, por lo menos. Ajá. Pertenecía al pueblo de Dios. Vimos en el Antiguo Testamento Bartimeo. Bartimeo que También hacía parte del pueblo de Israel, pero él simplemente le dijo, Señor, correcto, el caso de Recibieron. de de la lepra, de Naamán. De Naamán. Naamán no era judío. Y sin embargo el profeta le dijo, zambúllete 7 veces. y él fue por su fe. Y date cuenta que no quiso creer esa palabra. Al principio. Pero el criado Así le es. insistió que lo hiciera. Y lo hizo y recibió el milagro. De Así modo que tú, en esta tarde que nos estás mirando ahí, la fe trae a la existencia las cosas que hemos pedido sin verlas. Así es. Esa es fe. Así es. Traer a la existencia las cosas que hemos pedido Sin sin verlas. Así es. El problema hoy en día es que primero tenemos que ver como Como- Santo Tomás. Así para Como poder Tomás, creer. creer para creer, ver para creer. Así Y Jesús le dijo, Tomás, Bienaventurados los que creen sin ver. sin Sin ver. ver. Ya. Y esta tarde yo te digo, Ser solamente bienaventurado. cree. Cree. Amén. Porque al que cree, Todo le es posible. correcto. Podríamos decir en quinto lugar que la fe Ve las cosas que no ven nuestros ojos. es correcto. Yo estoy llorando y estoy llorando por algo y yo no lo veo allí. Pero en el campo espiritual se está gestionando el asunto. Así. Ahora que usted está hablando de este punto tan especial, pastor, recuerdo el texto que usted nos dijo de cuando Eliseo le dijo a Jesse, el Señor oró a Jesse, Señor, ábrele los ojos espirituales. Sí. Y hermoso. él pudo percibir ahí y decir, Oh, Señor, ahora veo que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. amén. Amén. Nuestra hermana Sí, recibió eso fue un milagro sobrenatural. Maravilloso. De Eso los sí. oídos. Sí, señor. de Usted los escuchó oídos. la palabra, Y la creyó y se gestó el milagro. Entonces, ese es fe. Impresionante. Eso es fe, impresionante. Es lindo. Ya.
Entonces, hablamos del segundo elemento de la fe. Dice, no tener barreras. Leamos Marcos 11 del 24 al 25. Para no tener barreras, o sea, que hay cosas o Sí. hay actitudes en nosotros que ponen barreras para que nuestra oración sea Respondida. hecha a Dios, sea respondida. Amén. Hay barreras y esas barreras no las pone Dios, Son las ponemos obstáculos. nosotros. Así, esos obstáculos vamos a hablar en este día. Vamos a estar hablando de esos obstáculos. Entonces Sí. estamos en Marcos capítulo 11, versos 24 y 25. ¿Qué nos Por dice? tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo Mire, recibiréis y está os claro. vendrá. Creed. No dice Por si acaso. por si acaso. Creed. O sea, te está hablando en tiempo presente. Creed que lo recibirá. Siga. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, de ahí el perdón. Mire por dónde va. Amén. Mire por dónde va el La asunto. falta de perdón es un obstáculo. Una Un barrera tremenda. obstáculo para que las oraciones sean respondidas. Esa oración no pasa del techo No. si hay rencor, odio y todo. Sí, señorita. Mire lo que dice. No tener barreras. No debemos guardar odios, rencores, resentimientos Sí, vamos a contra hablar un alguien. poquito más lento. Odio. Odios. No Porque a debemos veces- tener ni guardar odio contra ninguno. Rencor. Rencor. Porque es que a veces perdonamos, entre comillas, pero no olvidamos. Y no queremos Y ver. persiste el rencor ahí, persiste el odio ahí. Resentimientos Anidados contra en el alguien. corazón. Contrario. Anidarlos aquí. ¿Qué más? Enemistades. Vea, miren lo que impide una oración Sí, hecha a señor. Dios. Pleito, si yo estoy en pleito, estoy resentido. Sí, señor. Así es. No hay Ya. paz, no hay armonía. Contienda. Si yo estoy en contienda, estoy en resentimiento, No hay armonía. yo tengo problemas. Sí, señor. Así Y es. eso se convierte en una barrera, Una barrera. para que la Sí, oración sea. Mira que dice, miremos el texto anterior, dice el 25, Y cuando estéis orando, ¿sí? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a O vosotros. sea que si yo no vuestras perdono, ofensas. hay ahí una barrera de inmediato. Sí. Pastor, y algo también que lleva a todo esto del rencor, el odio, es que la persona, hombre, si va a orar, ¿qué va a pretender? Que Dios mande juicio hacia esa persona que le hizo daño, y eso es fatal. Algo que me enseñó el Señor hace muchos años es eso. Y alguien me dijo acá, Dios lo bendiga, mija, no ore, no pida juicio sobre esa persona porque le trae problemas a su vida y son problemas fatales. Así es. De eso tratamos un poquito en el programa anterior, hablamos acerca de eso. En programas El anteriores. error que cometía el ser humano, el cristiano orando, pidiendo juicio, o no, Dios se encarga de todas las cosas, Sí. Él escudriña las mentes. Entonces, dentro de este contexto aparece como barrera la ira. La ira. Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así Así es. es. Mire eso, en la ira del hombre No no opera la justicia de opera la Dios. justicia de Dios. Ahora mire lo que produce la ira. Tiene consecuencias terribles en la vida espiritual. Sí, Y hace que no podamos tener una vida excelente, la vida excelente que Dios ha planeado o sea, para Dios nosotros. quiere que nosotros vivamos en paz, En armonía. en con armonía, todos. en tranquilidad. O sea, que vivamos, en otras palabras, relajados. Así Eso trae es, gozo, en paz. felicidad, salud. Pero si yo tengo ira, ya tengo odio, ya tengo rencor, ya no tengo paz Ya interior. estoy envenenado. Ya estoy envenenado. Y hasta se enferma. Sí. Ya. Dice- Entonces, ese es un problema que es bien serio. Desafortunadamente hoy, ya, nosotros escuchamos, o yo como pastor, que muchas veces viene la gente a mí, o también por celular, porque gracias a Dios, Dios me ha dado esa gracia. No porque sea más santo ni más recto que nadie, sino que Dios me ha dado esa gracia. Amén. O esa Amén. virtud. Ya me llaman de cualquier parte del mundo y me piden consejería, alguna cosa. Bien, pero yo puedo ser aconsejado. Yo puedo leerme la Biblia de memoria. Yo puedo saberme la Biblia al derecho y al revés. Pero si yo estos principios
no los pongo en praxis, no va a funcionar la oración. Para nada. Así es. Entonces hablamos de la ira. Pastor, la ira, yo no entendía por qué ponían al personaje de las comiquitas Hulk, verde. Y la ira, la furia, el enojo, produce mayor cantidad de bilis. Y por eso el retener tanta ira y estallar en ira produce enfermedades biliares, gastrointestinales, úlceras y todas estas cosas. Dicen los especialistas que el enojo como una práctica habitual en su vida puede incrementar los riesgos de que padezcas enfermedades también cardiovasculares. Sí, señor. En el Salmo 37 podemos observar qué nos dice el Señor. 37:8, Sí, exactamente. Para los que Deja están tomando la ira. notas. ¿Sí? Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ok. Porque cuando tenemos ira, lo malo es venganza. Sí, Señor. Sí, señora. Es venganza, es venganza. Tomamos una actitud de venganza, una actitud de rencor, un resentimiento, algo que no... No caben. Cuando vemos a esa persona... Se vuelve Me Hulk. la hizo y me la tiene que pagar. se vuelve Hulk. Ya. Sí, total. O hay alguno que decía, no, yo lo perdono, yo lo dejo en las manos de Dios, que perdone Dios. Pero No, lo veré, Señor. Señor. Usted tiene que perdonar para ser Y sanado. escúcheme, cuando usted perdona de ¿Es verdad, liberado? de verdad, Total. porque usted puede hablar. Hay personas que llaman, pastor, me perdonó, yo le perdono, pero en la casa sigue recordando el insulto, sigue recordando el suceso. el suceso. Usted no ha perdonado. Así Usted es. llamó para ponerse a paz, pero usted no se ha puesto a paz con nadie. Porque es que cuando se perdona, es Queda paz y salvo. perdonar y olvidar lo que esa persona me hizo o lo que yo le hice a esa persona y comenzar de nuevo, desde cero. Es lo que hace el 0, Señor. 1, 2, 3. Exacto. Es lo que hace el Señor con nosotros. Él sepulta en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. De la manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nosotros estamos sepultando todo aquello que nos han hecho y no podemos traerlo y desenterrarlo nuevamente para seguir haciéndonos daño. Y te voy a poner un ejemplo, hablando acá. Imagínese que usted pide perdón a Dios. Señor, esta mañana hice algo que a ti no te agrada, perdóname. Y como a los 2 días, usted se acerca a Dios y le dice, Señor, perdóname. Recuérdate que esta mañana te perdoné lo que Y antes de ayer también viniste con las mismas. Dios no hace eso. No, para Porque es que dice que Él perdona y olvida. Sí. Borra nuestras rebeliones. Así es. Y Ya. no se acuerda más. Y no de se acuerda nuestros más de nuestros pecados. pecados. Pero nosotros perdonamos. Esta es la Inocente. tercera. Esta es la cuarta. Se la Esta es la estoy quinta. contando. Ya van 7. No, yo no te perdono más. Y nos sentimos con esa autoridad De estar juzgando. Para para llevar la cuenta. Y Dios no lo hace. Los Dios jueces- perdona y olvida. Y olvida. Lo que usted le pidió perdón esta mañana, Dios se puso a paz con él. Ya. Dios lo echó al mar y punto. Y dice que si fueran rojos como la grana, Él los dejaría. Como la blanca lana Blanca serán lana. emblanquecidos. Así es. Decíamos el 38, vamos a leer el 37:9 ahora. 27:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Decíamos en Proverbios capítulo 10, verso 19, En las muchas palabras nos falta el pecado. cuando hay una discusión, que cuando hay una discordia, Pleito. cuando hay una enemistad, ¿qué es lo que sale? Palabras tras palabras. Necedades, Sí, bien. es que tú, que tal, que... Y entonces, todo el mundo tiene la razón. Sí. En una contienda todos tenemos la razón. Y el que diga más cosas que duelan. Sí. Y todos buscamos una manera de defender mi punto de vista De en la manera que justificarnos. soy agredido. De Ya. Entonces, justificar. dime que yo te diré. dime Es que correcto. yo te Y diré. las palabras generan pecado. Sí, Eso es lo que está totalmente. diciendo. Claro, Proverbios. porque es que en la manera que citas la discusión, el que está herido busca la manera de seguir y saca hiriendo al palabras otro. hirientes. Saca Sí, palabras y hirientes. haciendo daño, espada. Y el otro sueño. recibe.
y el otro se defiende. Sí. Y Ya. llega el Agranda momento en todo. que ya, ay, no, de verdad, yo no debí decirte, pero ya la herida está hecha. Bueno, entonces terminemos la parte de Proverbios. Leamos el Proverbio 10, 19 una vez completo. Dice, en las muchas palabras nos falta el pecado, Amén. mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, cuando hay una discusión, Mejor callar. es mejor callar. Sí. Dice que aún el necio, cuando calla, Se es hace considerado sabio. como sabio. Así es. Entonces, Así mejor. es. Como decía el pastor Hernán, cuando vea una discusión, vaya a la tienda, cómprase un racimo de guineo y váyaselo comiendo uno por uno. Sí, Hasta que señor. se calmen los A una ánimos. ponimalta. Cuando Una- yo tomaba ponimalta, mi ponimalta. Y llegaba y veía el ambiente un poco ya de las cosas arregladas. Porque no me traía una bolsita de pan de ser bien bonito y se arreglaban las cosas. Y yo, ya no, para discutir no sirvo para eso. Así es. Gracias a Mientras Dios. come, tiene la boquita ocupada. Sí, señor. Entonces decíamos Calladito. Proverbio 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien, O sea, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Ya vio? Miren qué es esperanza del impío. En el enojo. El enojo. Usted ha escuchado a personas. Yo sé que el Señor lo llamará a juicio. Y empiezan a lanzar Yo tengo palabras fe y de- espero en el Señor. O sea, Y lo veré. Vienen y lo veré. Soy santo. Con la lengua afuera pidiendo. Personas declarando una palabra de muerte sobre los demás. Y lo peor del caso que lo que le enseñaré a muchos de ustedes es que lo que Lo usted que- declara en contra de alguien le viene a usted. Así es, ¿Por qué? señor. Porque dice Y triplicado. el que solapadamente infama a su prójimo, yo lo atribuyo. ¿Qué solapada? A espalda. Como yo hable de usted a espalda y usted no se puede defender, Los ángeles entonces sí están Dios allí. se encarga de defenderte y el juicio viene sobre mí. Por eso que estoy cuidadito con lo que usted habla y con lo que usted dice. En boca Así cerrada es. no entra mosca. Así es. Totalmente. Decíamos en Eclesiastés. 7:9 dice, No te apresures en tu espíritu a enojarte, Mm. porque el enojo reposa en el seno de los necios. Oiga. lo tienen aquí, ¿ves? Entonces, cuando yo me airo, soy considerado un qué? Necio. Necio. Y la palabra necio, ya usted sabe el significado. Ahora vamos a ver qué significa la palabra necio. Porque a veces nosotros No entendemos. no entendemos esto. Ni que nos hace necio. Es correcto. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versos 22 a 24. ¿Sí? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oiga. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, el infierno, siga. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja a un lado tu ofrenda y ponte a paz con tu hermano, entre tanto estás allí. Ya. Bien. 24. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate con tu hermano primero y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que si yo estoy enojado, una ofrenda enojado, Lleva el obstáculo primero, enojado, entonces ya. una ofrenda enojado, No. tú que me estás mirando, o usted que me está mirando, una ofrenda enojado, o sea que usted la lleva enojado, Dios no se la acepta. Nada. Como a Caín. Exactamente, Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque en ti, Total. o sea, tú estás con tu actitud, estás violando No hay un corazón limpio. lo que Dios ha establecido, que debe haber armonía. Ya. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 10. 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿De Dios? Entonces no podemos tener, yo no puedo pretender recibir un beneficio de Dios estando enojado con usted, cuando hay estando disensión. enojado con el otro. Hay una división, porque si yo estoy enojado, se produce una división. Y Dios no está donde existen divisiones. Y no hay Así es. una respuesta donde no hay dos de acuerdo.
Ya. Exacto. Entonces, vamos al tercer elemento de la oración hecha a Dios y es La perseverancia la perseverancia. en lo que Sí. se pide. Bendito sea el Señor. Y nos dice el libro de Lucas, capítulo 18. Perseverancia en lo que se pide. O sea que cuando yo estoy pidiendo algo, debo perseverar. Amén. Amén. Debe haber una ahí perseverando. Ahí. No debo desmayar. Y miren lo que dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 7. Y dice: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Amén. Oiga las características de este juez. Amén. Decimos aquí, verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, mire, esa parte final, se tardará en responderle. cuando hay un clamor perseverante delante de Dios, es movido su corazón. Eso es una oración que se responde. Así es. Ya. Yo en estos días estoy viendo, como se dice por ahí, algo grande Amén. como resultado de la oración. Así es. Amén. Ya. Estamos en eso. Entonces decíamos acá, la oración es que no desfallezcamos cuando una petición no es respondida rápidamente. Porque es que a veces queremos el Dios instantáneo, el Dios control remoto. Hablaste y Ahí ya. está. Clic. No es así. Total. Cuando Dios oramos, es más, cuando usted ora, ya Dios sabe lo que usted va a pedirle. Lo que Dios quiere ver en usted es ese esfuerzo de fe, ese esfuerzo de entrega, de creerle, de confianza que se da en la oración. Y por eso aquí miren lo que da el consejo de 2 Tesalonicenses 3:13. 3:13. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Bien. Ese es el 3:13 de Segunda de Tesalonicenses. No nos cansemos De hacer el bien. de hacer Hay qué. muchos que están orando a veces y bueno, ya, Dios como que no me va a contestar eso y dejan de orar cuando ya están a punto de recibir la bendición. Así es. Sí, 2 Timoteo 2:12 que dice. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Eso está claro. ¿Sí? Todo el que se extravía, dice segunda de Juan, capítulo 9, dice: todo el que se extravía y no Segunda de Juan, permanece verso 9, siga. y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien, que yo no me puedo desviar de ese objetivo que tengo delante de Dios. Allí, Ujú. Señor, ya, esto, la insistencia, la perseverancia, ya. Podríamos decir que la palabra perseverancia Dice, persistir en la verdad, mantenerse firme, constante y por largo tiempo en un propósito o forma de vida. es lo que es perseverancia. ¿Puede repetirlo, por favor? Persistir en la verdad, Ajá. mantenerse firme, constante y por largo tiempo en un propósito o forma de vida.
forma de vida. Entonces, Importantísimo en el cristianismo. sí, eso es un elemento Esencial. indispensable, esencial en la vida cristiana. Miren más, Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tendrá Aleluya. salvación. Sí. Entonces, la perseverancia se nos llama a ser perseverantes. No, yo oré por mi hijo, pero mi hija, nada, yo no escucho respuesta. Yo oro por este medio borrachón, pero no me responde, Dios no me responde. Yo oro por esta mujer y no me responde. Bueno, de pronto, yo les conté en la enseñanza anterior que una hermana oró tantos años por su esposa y conoció a Dios empezando la pandemia. Allí le entregó el corazón a Dios, Dios lo preparó y se lo llevó, pero su alma no se perdió. Lo más Así importante. Ya, su alma no se perdió. Así es. Entonces, decíamos que la perseverancia, Es una virtud, es fuerza y poder. Solo los que la cultivan pueden tenerla para alcanzar las metas que Jesús nos propone y hace parte de la madurez humana cristiana y por tanto la vida eterna. El que no persevera, no tiene madurez espiritual. no No es una persona madura. ¿Ya? Es una persona considerado novato, porque no conoce que a través de la perseverancia Dios hace mucha, por decirlo así, Dios hace un trabajo muy profundo en cada persona que se acerca a Él. Quiero decirte algo. Cuando un escultor va a hacer una escultura, no la va a hacer a la cuadra. Él tiene que coger el martillo y el sincero. el El formón. formón. Y cerquita, tallar. Cuando nosotros entramos en oración ante Dios, entonces es cuando Dios empieza a quitar de nosotros lo que necesitamos quitar para Él perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que Dios siempre nos pide la oración, porque es que en la oración es el momento en que podemos estar en su presencia. Amén. Y es ahí donde Él aprovecha para hacer de nosotros los elementos o los hijos que desea que seamos. Hallando esa piedra preciosa. Es correcto, ahí es el joyero para pulir el diamante. Tiene que estar ahí, tiene que estar en un continuo roce. Tiene que quitar la escoria del oro. Sí. Todo, pero tiene que estar el artista, tiene que estar ahí cerca de la persona de ahí, para poder. Dios hace lo mismo con nosotros. Él Así quiere es. que entre más cerca estemos de Él, más pronto hará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Amén, amén. Y eso es muy esencial. Así es. Ya. Y entramos al Cuarto cuarto elemento. Dice el cuarto elemento, honradez O sea, con cuando nosotros mismos. cuando yo me acerco a Dios, tengo que ser honrado, honesto, sincero. Sí, porque a veces somos deshonestos. Y entonces Yo solo queremos que Dios nos Los responda. pensamientos y las intenciones del Eh, corazón. Como que entonces, vas a esconder. ¿Quién se puede entonces, esconder de los ojos de Entonces, Dios? esta palabra honradez viene de la raíz griega aletheia, y honrado, que también tiene eleclineia, Eleclineia. que son términos que se refieren a la verdad. Una persona que dice la verdad, o sea, una persona sincera de hecho y de realidad. Entonces no es que, sí, o sea, Así podría es, decir honesta que con Dios, Señor, hice esto y esto. Es y esto, correcto, y que esto, y esto. Reconozco delante de ti que no te agrada esto que hice en la mañana. hablando popularmente, la MR, Así es. Literalmente significa aquello que no está oculta, aquello que no es, que es evidente, lo que es verdadero. correcto. ¿Quién se puede esconder del Señor? Absolutamente nada. Dios sabe lo que usted dice, lo que hago, Él sabe lo que hacemos. Así es. Pero Él necesita que nosotros lo declaremos con nuestra A boca. ver, y Con probando sinceridad. nuestra honradez y sinceridad, honestidad. Él necesita escucharlo. Amén. Él sabe lo que hacemos, pero Él necesita escucharlo para ver ahí donde Él evalúa
¿Qué tan fieles somos? Amén. Si somos fieles o somos infieles. Ya. Y Él empieza a evaluarnos. Así es. A evaluarnos. Mira, Así es. Dice que literalmente la palabra significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, lo que es verdadero. así tan sencillo. Cuando somos sinceros totalmente delante del Señor. Y nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2 del 15 en adelante, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, la palabra de verdad tenemos que usarla para predicarla, pero cuando yo me acerco ante Aplicarla. Dios tengo que aplicar esa palabra de verdad. Así es. ¿En qué sentido? Así. Y aquí no estoy hablándole a cualquiera. Le voy a hablar al que conoce la verdad. Y el que conoce la verdad es el Señor. Y Él me va a escudriñar si estoy siendo sincero o simplemente soy un parlachín. Un hipócrita. Y eso sí es grave. Sí, Señor. Pero entonces, Total. siempre a ellos hay que decirle que la verdad. Es más, Él dice, creo que en Mateo, vamos a mirarlo, Mateo 12, 38, algo así. Donde dice que... 12:38. Sí, algo así. 12. Veo la lucecita Dice morada. que el texto nos habla de que Él nos va a juzgar por las palabras que salgan de nuestra boca. 36 y 37. Bueno, dice por acá. En el 35, el hombre bueno del buen tesoro del Sí. corazón saca buenas cosas. Siga, Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. siga. Mas yo os digo de que Que de cualquier... de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sigue leyendo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, entonces si yo me acerco a Dios echándole mentira, tengo que acercarme con una palabra de verdad, Así es, totalmente. reconociendo ¿Quién soy yo? quién soy yo ante Él. Así tan sencillo. Acá tiene el título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Oiga bien, entonces, en 1 de Juan capítulo 1, verso 6, ¿qué dice? Dice, procura con diligencia. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Así es. Así tan Por sencillo. eso fue justificado el publicano ante el fariseo. El publicano dice que él se sentía, y eso fue lo que vio el Señor cuando él estaba ahí. Ay, Señor, mira, y el otro diciéndose y empujándose. Veía los pecados del otro, mas no se hacía el autoexamen para sí mismo. Y eso fue lo que vio el Señor Jesucristo. Así es. Créeme que este fue quien salió justificado y Primero. no el que se estaba justificando a sí mismo. Sí, y lo otro es que esta verdad, a usted, sobre todo los pastores, los ministros, los evangelistas, muchas veces somos señalados y se oye el rum rum por ahí. Una cosa es que usted escuche un rum rum Así es. y otra cosa es que usted haya visto y está seguro de esa verdad Por que algo. él se está diciendo. Entonces, por eso que hay personas por lo menos que exoneran a los hermanos de las organizaciones porque se oye, no, por ahí fulanitos han dicho han dicho, pero usted lo vio. Así es. Y tú tienes cómo comprobárselo. Y el Señor dice que debemos sacar primeramente la paja que hay en nuestro En nuestro La ojo. viga. la viga que hay en La nuestro viga. ojo para poder sacar la paja. Ya, entonces Así es. tenga cuidado con eso, porque esto es muy estricto. Vea, hermano, yo doy gracias a Dios. Yo pasé por un proceso bastante extenso y ese proceso, para ser sincero, le doy gracias a Dios por haber pasado por ese Una proceso, bendición. porque para mí se convirtió realmente en una bendición. Aleluya. Entonces decíamos, miren lo que dice en el segundo libro de Samuel. Me acuerdo de Tico. Tico, segundo libro de Samuel. Sí, 2:30, 2:28. Ah, perdón, 7:28, perdón. Segundo libro. de Practica Samuel. la rectitud y la justicia, Sí. pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Oye bien, mira,
Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Ok. O sea, Dios no quiere que tú hagas 30 días de ayuno, hagas tantas vigilias y no practiques la rectitud. Eso fue lo que y la siempre justicia. reprochaba el Señor Jesús a Eso los fue lo que le fariseos. reprochó al fariseo. Siempre, El siempre. fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo todo lo que gano, Sí. pero no era recto Ni ni tenía practicaba la justicia. Ni tenía misericordia. Ya, y también se lo digo. Ustedes diezman, sí, diezman el eneldo, diezman esto, diezman, pero se olvidan de la justicia. Así Tremendo. ¿Yo? Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer estas cosas es. Pero sin dejar de hacerlo. sin dejar de andar rectamente y practicar la justicia. Así es. Porque es que yo no me voy a justificar por lo que haga, sino por las acciones con que lo hago. Y quien me Así justifica es el Señor, porque Él conoce nuestras actitudes. Primera de Juan capítulo 3, 18, ¿qué dice? Dice, tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, Oiga, verdadera. y has prometido a tu siervo tanta bondad. Ok. Bendito sea Dios de los cielos. Hermoso. Tremendas promesas hermosas, ¿verdad? Mm. Entonces, como hemos oído, la honradez es muy necesaria para Acercarse acercarse a Dios. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque es que tú te vas a acercar a alguien que ya sabe lo que tú estás haciendo Ya sabe. y lo que hiciste. Ya sabes cómo te vas a presentar. Así de sencillo. Y ya sabes con qué intención lo vas a hacer. Totalmente. Eso es serio. Sí, señor. Dice, a Dios no nos podemos acercar con mentiras Sí, y con palabras que despierten molestia a Dios, Sí. porque no vienen de una boca que habla verdad. Así Mejor es. seamos honestos, abramos nuestro corazón, porque Él lo limpia. Él, sin nosotros, Él conoce si tenemos raíz de amargura. Seamos honestos y decirle, Señor, mira, me pasa esto con fulano, me pasa esto con fulano, no lo puedo ver por esto, ayúdame a amarlo, a hacer eso, ser honestos. Así Dice, es. En el Salmo 101, 4 y 5 en adelante, sígueme. Dice, corazón perverso se apartará de mí. Oiga, o sea, mire, si yo llevo un corazón mentiroso, lleno de... mire, dice verso aparte de ese, no conoceré al malvado. O sea, cuando yo me acerco a Dios echándole mentiras, y Nunca os conocí con hacedores de maldad. Con falta de sinceridad. Primero, se aparta de nosotros, nada que ver. Siga. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. O sea, cuando la persona hablan de otro a escondidas, por comentarios, por cosas que no son verdad. Ay, Usted hace te comentarios. digo eso para que Sí, ores. te voy a Sí, decir esto para que estés excusa. orando. Por ahí se oye. Ese es el vivo chismoso, el vivo calumniador, El asolapado. el asolapado El asolapado. que usa ese tipo de artimaña Para traerle un chisme. para traer un chisme y referírselo porque ya está Ya que se se está explota. carcomiendo, ya te Ya está que se hirviendo. explota porque Le le pica encanta la eso. lengua. Ese es su deleite. Ya. Es más, el chisme y esta cosa y la murmuración tiene que ver Somos algo con la tatos. brujería. Porque es algo que encanta. Tiene su encantamiento. Sí, y por eso hay que tener así cuidado es. con eso. Muy delicado. Ya, un día de eso te hablaré más tarde de esto. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo Lo destruyo. Lo destruye. O sea, Dios se encarga de destruir quien habla de usted, Así quien es. habla de mí. Así es. así es. Y termina el versículo 5 diciendo, no sufriré al de Dios. ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea, ¿ya vio? Sigue leyendo el verso 6. Dice, Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra Sí, para que estén conmigo. Para que estén conmigo, mire. El Aleluya. que ande en camino de la perfección, me servirá. Amén. Los que hablan la verdad. Lo que habla la verdad. Así es. Verso Amén. 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Sí. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ok, Claro. si tú empiezas a echar mentiras, todo lo quieres arreglar con mentiras, todas las cosas, Y es oye, que- estás hay una verdad, te dijeron una verdad, mira, está pasando esto, tú estás haciendo esto, Dios me ha dicho que estás haciendo esto, pero usted trata de tapar eso con una mentira, eso Ese- tiene un delito, Claro. porque eso te exonera de la cercanía de Dios. Pone y va a una- orar. pone una Y- barrera. Es una barrera.
Una barrera. Totalmente una barrera. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Dice que no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Un Así chisme, es. una mitad verdad y completada con mentiras. Mentira. Y quien es padre de mentiras es Satanás. Nunca, Y tú nunca como hijo, debe como- existir eso en nosotros. tú como hijo, como ministro de Dios, como hombre santo, lavado con la sangre de Cristo, no te pongas a juzgar a nadie por lo que oyes, por lo que te dijeron. Tú tienes que ir a la base, a la verdad. Y si esa verdad es absoluta, tampoco estás para matar al hermano o la hermana. Simplemente acércate y restáuralo. Amén. A nosotros se nos ha Reconviene con llamado, él. a nosotros se nos ha llamado a restaurar, no a matar, ni a divulgar, ni a destruirle la dignidad y la imagen a Integridad. otra persona y la integridad de otra persona. Por eso es que esto es muy delicado. Esto es muy delicado, señores. Hay que tener mucho cuidado. Dios quiere que tú entiendas estas cosas para que la puerta del cielo, cada vez que tú clames, haya una respuesta. Amén. Esto es muy interesante. Como usted hablaba en la mañana, decía de que cuando dos murmuradores se sientan, tal vez por allí no está la persona de la cual están hablando. No está él, pero sí los ángeles de Jehová están alrededor de esa conversación. Y quien toma esa justicia es el mismo Señor. Sí, Señor. Así Por es. cuanto el abogado de todos nosotros es el Señor Así Jesucristo. es. Mi alma Lo te alaba, defiende, Dios. Amén. aleluya. Hay que tener cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, el quinto paso, y con este terminamos, ¿verdad? Quinto paso. Tenemos que ser concisos. Exactamente. Conciso, ¿qué es conciso? Ir al grano, ¿qué es lo que quiero y para qué lo quiero? Aleluya. Así es. tan sencillo. Dice- Porque es que a veces somos muy... muy Vamos por la orillita, por la sí, orillita y no, y no vamos al grano. Es como Al el que grano. como la persona que está enamorada de alguien y nunca se le declara. Bueno, dice la palabra de Dios en Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Y Vale. oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Vea, ¿se da cuenta? Que le fue explícito. Jesús no le dijo al grano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, cuando tú vas a orar a Dios, Estar vacilando. tú no tienes que estar con esa vaciladera o esa repetidera de palabras, porque hay algunos, Así es. bendito Dios celestial, Dios Padre Tantas eterno, Dios de la muletillas. gloria, Dios, sí. O sea, parece que esto lo utilizan como un adorno, pero eso son muletillas en la oración. Muletillas. Hay que ir al grano. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Y cómo es lo que dijo Bartimeo? Y el Que ciego le recobre la dijo: vista. Maestro, que recobre la vista. No le pedimos nada. Fue explícito. ¿Qué No se necesitaba él? puso Bartimeo. Ay, Padre La vista. amado, Señor de la gloria, Padre celestial. Sí. Será tu Señor- oportunidad. No, yo No quiero la puedes recobrar la aprovechar. vista. Ya, Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. listo. Y le seguía enseguida el camino. recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Fue explícito que recobre la vista. Así es. Amén. La Biblia, Santo. Dios, la Biblia, lenguaje actual, ¿qué dice? Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su O palabrería. sea, hay personas que suelta la cotorra, Una retaíla de palabras. Sí. una letanía Y de no palabras. se sabe qué está pidiendo. Y- Bueno, ¿cuál ya. quiere primero? ¿O esta o esta? Ya. Y le presentan. Entonces una letanía de palabras. Entonces cree que por el palabrerío va a ser escuchado. Pues leamos nuevamente el lenguaje, la Biblia, el lenguaje actual que dice. Y al orar no uséis
repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Oiga, Mateo 6, 7. Ahora Dios habla hoy, ¿qué dice? Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles. Oiga, palabras inútiles. O sea, cuando yo repito y repito, son palabras inútiles, no tienen sentido. No hay fluidez en la oración. Siga. Como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. ¿Ya vio? Así es. Ese es Mateo 7:6. Mateo 7:6, estamos en el lenguaje, ya vimos el Dios lenguaje habla actual. Dios habla El hoy. Dios habla hoy. Vamos a mirar, nueva Nueva versión versión internacional. ¿Qué internacional. dice? Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los Oiga, gentiles, solo por hablar. porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Ya vio? Entonces, no, Así es. a Dios no le gusta ese palabrerío. Nada. ¿Sí? Eso es como los políticos. Entonces, podríamos decir, ¿sí? Al No. Señor no le agrada el palabrerío de la oración sin sentido. Esto es hablar por hablar. Repetir lo mismo muchísimas veces de la misma manera, o sea, repeticiones. Correcto. Entonces, mire, la oración debe ir, ¿qué? Al grano. grano. Por ejemplo, ¿qué necesito ¿Y y para para qué qué lo lo necesito? Señor, necesito un carro. Dios te dice, ¿para qué? Bueno, para transportarme, Para tenerlo allá afuera, para ir hasta las obras, de esto. Perfecto. para llevar los hermanitos que Ser viven explícito. lejos. Ya. Así. Dice, cuando soy explícito en la oración a Dios, sí sé si me conviene o no me conviene lo que estoy pidiendo. Y es allí donde Él puede hacer su voluntad. ¿Ya vio? Es allí donde Dios puede hacer su voluntad. O sea, cuando yo soy explícito, Dios sabe si lo que estoy pidiendo ¿Me realmente conviene? me conviene. ¿O por qué Porque me Dios no me va a dar a mí algo que Que me no va a hacer conviene. daño. Así es. Porque Dios está interesado en mi alma, en mi alma, Así en es. mi vida espiritual, que es la que va a estar con Él para siempre. Pero Dios no está interesado en que yo sea. Ahora, si Dios decide que yo sea rico, Esa es su voluntad. porque conoce el corazón. Amén. Si la Dios persona decide está que preparada para usted sea un recibir. científico, Él conoce su corazón. Así El es. problema es que es allí donde Dios escudriña cuando Así somos es. explícitos. Señor, necesito dinero porque yo necesito apoyar a los niños de la calle, yo necesito comprar una finca para restauración de jóvenes y de drogadictos, yo necesito esto, el dinero y necesito la finca. Muéstrame el dinero, apoya a la persona que me va a poner el dinero y muéstrame la finca. Así. Porque yo no voy a pedir dinero para ser rico, para darme por ahí la gran vida, no, el dinero es para invertirlo en el reino de Dios. Amén, como dice la palabra de Dios, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros propios deleites. Así es. Entonces esas oraciones no tienen respuesta. Entonces, algunos ejemplos de la oración explícita. Sí. Algunos ejemplos. Bartimeo dijo que recobre la vista y así sucedió. Correcto. Jesús Siga. le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Así es. Enseguida el ciego fue sano. Muy Así sano. dijo la hermana Yasmín el día de la Recuperó palabra. que la vista. Señor, ¿verdad? mis oídos Amén. son Ahora, Aleluya. miremos el libro de Juan 5:6. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, El hombre del estanque, ¿verdad? ¿quieres ser sano? Mire, le preguntó si quería ser sano. Así es. Aleluya. Ahora, es insulso, perdóneme el término, preguntarle a alguien que está enfermo, que tiene 38 años de Estará enfermo, postrado. preguntarle si quiere ser sano. Hágase esa pregunta. Pero Jesús le fue explícito. Yo quiero, dime, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere ser sano? Amén. Fue que explícito. Así es. ¿Sí? Ana fue explícita al Señor en primer libro de Samuel 1:11 e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, Si te dignares mirar la aflicción, mira mi tristeza, mira mi calvario, mira el tormento por lo que he vivido, toda esta angustia que he vivido. Mírala, fue explícita. A la Y te aflicción. acordares de mí, o sea, que tengas de mí misericordia. Y dieres un hijo varón a tu sierva.
Mire, y dieres un hijo que Varón. Ana fue explícita. Claro, explícita. No Fue fue al grano. al grano, no se puso a... Ustedes pueden hablar a alguien en la iglesia, bendito Padre de la Gloria, oh sí, Padre de la Gloria, oh sí, Padre de la Gloria, oh sí, Señor, alabado sea tu nombre. Muletilla, muletilla, Una muletilla. serie de muletillas. No dice más nada. Ves a la oración, Al grano. ves al grano, ¿ya? Así es. Otro ejemplo fue la oración, la petición de la mujer cananea. ¿Qué dijo la mujer cananea? En Mateo 15:22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo Le el problema puso su enseguida. problema. Así claro. Así es. Sí, mi hija es atormentada por un demonio. Amén. Sí. Y ahí se vio un ejemplo de perseverancia, porque Ella fue perseverante también, pero fue explícita. Sí, señor. Sí. Entonces, a manera de conclusión, Dice, como hemos visto, la oración, Dios está dispuesto a responder a nuestras peticiones. Por esto, estos elementos que hemos presentado, que hemos hablado en esta tarde, son explícitos para orar a Dios y recibir una respuesta certera. No podemos saltarnos, no que porque sí, porque no. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos practicar lo que estamos sí, aprendiendo. lo otro es que eso ya lo estaremos tratando en el próximo programa. Así es. Es el estado conversacional con que me le acerco a Dios. Así es. ¿Qué Porque lenguaje el lenguaje que se le utiliza al Señor es un adelantico. Cuando tú vas a hablar con el presidente, tú no le vas a decir al presidente de cualquier palabra. manera. Tienes que hablar porque es un soberano, es un señor que está ahí en un lugar de honra, de eminencia que Dios lo puso. Así es. Y a él hay que respetarle, Sí. así, de respetarle. Sí. Ya, Yo, entonces, pastor, con toda, discúlpeme que abra un paréntesis dentro de estas cosas. Yo, con la crisis que se está viviendo actualmente en el país, sea cualquier opinión que usted tenga, y mi opinión voy a expresar en esto, sea cualquier opinión que usted tenga con respecto a nuestro presidente, es alguien que está puesto allí como una eminencia y no está porque él quiso. Todos los gobernantes, todos los que están puestos en cargos públicos están puestos allí porque así le ha placido a Dios. No veo, mi alma te adora, Jehová, no veo nada bien que estén blasfemando o maldiciendo a nuestros presidentes, gobernantes, alcaldes, a estas personas que Dios ha puesto allí para que nos gobernaran y pues, estuvieran por encima de nosotros. Y aún así, tratando de dañar su imagen, eso no está bien. Mejor oremos por ellos, oremos siempre positivamente por ellos para que Dios sea dándole la sabiduría, como hizo con Salomón para gobernar a un pueblo. Nosotros, eso como pueblo de Dios, es lo que tenemos que abrir la boca para que Dios tome a los gobernantes y les dé esa sabiduría que necesitan para liderar un pueblo que está lleno de muchos resabios, un pueblo que está, sí, tenemos muchas necesidades, pero sé que con la guía de Dios sobre estas personas vamos a tener un mejor futuro. Amén, amén. Bien, continuamos con el tema. Sí, señor. Ya. Cerramos paréntesis. Hermana, cerró el paréntesis. Un paréntesis que ya Dios me permitió hablar. Entonces decíamos acá para terminar la oración. Como hemos visto la oración, Dios está dispuesto a responder nuestra oración. Pero estos elementos que hemos hablado en esta tarde son explícitos para orar a Dios y recibir una respuesta certera. Ok. Entonces, para concluir, nuestra oración tiene que ser concisa, clara, como cuando usted va a la tienda, definida.
quiero un tomate, una cebolla, quiero una libra de Usted arroz. llega a un lugar que va a comprar, donde usted va a comprar, usted pide lo que usted necesita. Así es. Y la persona le va a atender y le va a despachar lo que usted necesita. Ya, ser explícito. Quiero que, para terminar, podemos hacer una corta oración, dándole gracias a Dios. Así es. Señor, te doy gracias Así es, bendito Rey en esta soberano. tarde por permitirnos estar una vez más Delante de en ti, este Señor. medio y expresar tu mensaje Así es, Padre. a aquellas personas que nos están escuchando, nos están mirando. Así es, Señor. Pido, Dios, que tú nos bendigas, que derrames sobre nosotros esa Gracias, sabiduría, Señor. Sabiduría. esa forma de hablarte a ti con agrado para que nuestras oraciones sean respondidas. Así es. Hoy te pedimos perdón, porque cuántas veces nos hemos acercado a ti orando de manera desordenada, como si habláramos un lenguaje coloquial, cuando tenemos a un Dios santo, puro Señor. y que es generoso Que y merece misericordioso respeto y y que merece honra. honra, reverencia y respeto. Así es, mi Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y que bendigas a esta vasta audiencia Así es, mi que nos Señor. está mirando y que bendiga a sus familias Así es, Padre. y que podamos ver más adelante con mayor claridad los siguientes temas que Así estamos es. hablando de la oración Así y que de esta manera podamos acercarnos a ti con más convicción, con más seguridad, con más fe y obtener el milagro que necesitamos Así cada es, mi Rey día. amado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por aquellas personas que están enfermas. Así es. Sánales en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad. La mujer cananea recibió liberación de su hija. Bartimeo recibió sanidad de su vista. El cojo, el manco, el que estaba en el estanque de Siloé, recibió sanidad. Y todos los que se acercaron a ti recibieron sanidad. Porque Enviamos tu creyeron palabra, y Señor. por tu palabra proclamamos que Sanidad. el poder sanador tuyo Liberación. es sobre todo En el lo que nombre de Jesús. nos estén mirando este audio y haya una respuesta a sus necesidades. Así es, Padre. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Enviamos Bueno, mis saludos. amados, a todos. Y enviamos saludos a todos los hermanos que estuvieron en línea, a nuestra hermana Marieta, a la hermana Nacira, a los hermanos de Palmar, a los hermanos de Cartagena, a los hermanos de Trementino, Antioquia, y a todas las personas que están conectadas a través de la web. Sí, ¿Qué dice el nuestra hermana? Tico está ahí en la línea. Tico está viendo. Señor. Saludos también a todos los que nos están viendo, siguiendo ahí las enseñanzas de la palabra del Señor, ahí en España, en Venezuela, en Estados Unidos, En Francia, Cochabamba. en México, En Honduras. en Honduras y en todo el globo terráqueo. Dios les Así es. bendiga, Dios les Así guarde y es. sigan allí conectados, siguiendo las enseñanzas. Y Hasta la próxima. Maranata, Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene.